Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la sesión de hoy 7 de marzo del año 2024. Pues 7 de marzo del año 2024. A continuación vamos a continuar viendo esta sesión con cómo formar nomenclatura orgánica o cómo estructurar compuestos orgánicos a partir del nombre y cómo colocar nombre a las estructuras de compuestos orgánicos. La clase anterior nos preguntaron cómo quedaba la actividad. Pues básicamente hemos colocado el 3,4 dimetilhexano. Coloco este ejemplo inicial para verificar pues cómo debía de hacerse la actividad que se dejó como actividad en clase para la clase anterior. Entonces, ustedes se les pedía la fórmula estructural, algunos de pronto confundieron la fórmula estructural con la semidesarrollada, igual pues en esta ocasión lo ideal es que nos guiemos por al menos esas dos fórmulas, así que para los que enviaron la fórmula semidesarrollada, pues no hay problema, se les va a aplicar acorde con ellos, no hay ningún problema. Lo objetivo es que aprendamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo se hacía esta fórmula con este compuesto, cómo se formulaba, tanto con la fórmula estructural como con la fórmula semidesarrollada. 3,4 dimetilhexano era el nombre del compuesto que habíamos dejado en la clase anterior. Si lo vamos a resolver con la fórmula semidesarrollada, debemos tener muy presente que cuando hagamos este tipo de fórmulas, en este caso la semidesarrollada, hemos de considerar que siempre que nos den el nombre, vamos a partir de la parte final del mismo para identificar las características principales del compuesto. En este caso, aquí me está diciendo que el compuesto es hexano, es decir, que tiene 6 carbonos. ¿Y dónde me dice eso? Pues en la terminación del mismo. El compuesto, al referirse de esta manera, nos está indicando 6 carbonos. Entonces, si lo voy a hacer con la fórmula semidesarrollada, me quedaría así. Carbono junto con otros 6 que le van a ir estando acompañando para la respectiva creación de la estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 carbonos que por ahora ustedes dirán, ¿por qué no colocamos el nombre? Bueno, no estamos colocando el nombre en esta ocasión en particular debido al hecho de que si uno lo tiene presente, debemos al final colocar la tetravalencia del carbono. ¿Cómo se va a colocar la tetravalencia del carbono? Una vez que sepamos cómo era la cadena o estructura principal. Para ello necesitamos primero hacer precisamente esta formulación, que es la que nos va a permitir a nosotros definir cómo va a quedar. Aparte de ello, dice que la terminación es ANO, lo cual nos da a entender que los enlaces carbono-carbono, todos en esta estructura, son de tipo simple. Entonces, cuando tenemos esta fórmula de este tipo, ya sabemos que los 6 carbonos de la cadena principal, junto con los sustituyentes que están marcados allí, van a tener enlace simple. Ahí ya tengo medio trabajo hecho, ya tengo la cadena principal que voy a hacer. Luego dice 3,4 dimetil. Bueno, recordemos que cuando decíamos metil, nos estamos refiriendo a CH3. Miren por acá. Nos estamos refiriendo a un carbono con 3 hidrógenos. Siendo ese el caso, la fórmula semidesarrollada para SCH3 sería precisamente esta que está aquí. Ah, pero aparte dice que es di. ¿Qué quiere decir di? Di pues significa que hay dos de eso. En este caso de metil. Hay dos metiles. ¿Dónde están ubicados? Aún no lo hemos definido porque no se ha estructurado la fórmula. Entonces, una vez que
ya lo podemos identificar, podemos definir qué tipo de sustituyente se ha pegado a la respectiva cadena. En esta ocasión tenemos al dimetil. Permítame un momentito que veo que el cuentagotas tiene el color como cambiado, pero en el momento no va a demorar mucho, solo agregar colores personalizados en la pantalla y ya se podrá hacer el respectivo borreo. Muy bien, ahí está, le puedo borrar. Y vamos a escribir con color blanco. Muy bien. Entonces, teniendo esta fórmula como está aquí, ya sabemos que hay dos metiles. Ahora me pregunto por la ubicación, ¿en qué posición están? Bueno, para hallar la ubicación, debo enumerar la cadena de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, con tal de que tengan la menor posición estos dos sustituyentes que están ahí en las posiciones 3 y 4. Si la nombramos de izquierda a derecha, las posiciones 3 y 4 serían las siguientes: 1, 2, 3, 4. Y si lo nombro de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4. Si lo nombro de izquierda a derecha, el 3 y el 4 quedan en los dos carbonos de la mitad. Si lo nombro de derecha a izquierda, los carbonos que tienen los sustituyentes quedan en los dos carbonos de la mitad. Por tal motivo, en este caso en particular, daba igual si lo nombraban de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. La estructura iba a ser la misma. Siendo el caso, colocamos los enlaces simples en las posiciones correspondientes, 3 y 4, y completamos la tetravalencia de cada uno de los carbonos con hidrógenos. En este caso, pues, todos son enlaces simples, entonces tengo un enlace, por así decirlo, a la derecha, ninguno a la izquierda, completo con 3 hidrógenos para sumar 4 enlaces. Para este carbono, enlace izquierda-derecha, faltan 2 enlaces, los completo con 2 hidrógenos, cumplida la tetravalencia. Para este caso, 1, 2, 3 enlaces, falta un CH, falta un hidrógeno, y ya tengo la tetravalencia. Para este caso tiene algo similar, 3 enlaces, le falta uno, un hidrógeno. Para este enlaces a ambos lados le falta 2, entonces sería CH2, y para este caso sería CH3. Bueno, esto sí lo voy a hacer con la semidesarrollada. Sí, lo vamos a resolver con la estructural, que es la de varillas, pues lo voy a tener de la siguiente manera. Primero que todo, recordemos que lo hacemos en diagonal y cada punta o vértice representa un átomo de carbono de la cadena principal. Por tal motivo, tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordando que los dos carbonos centrales, que son estos, colocamos los respectivos enlaces al CH3, sabiendo que cada punta tiene un átomo de carbono que sería ese metil en las posiciones respectivas. La forma de comprobar que una estructura nos ha quedado bien es a través de que usted puede borrar el nombre al momento e intentar nombrar lo que acaba de crear. Si al intentar nombrar le da el nombre que originalmente tenía, pues es porque le quedó bien. A continuación vamos a hacer otros ejemplos con otros tipos de cadenas, pero en esta ocasión quiero presentarles a digamos un nuevo tipo de configuración que podemos desarrollar cuando vemos este tipo de estructuras. Resulta, muchachos, de que usualmente las estructuras orgánicas, por así decirlo, son lineales en muchos casos. Pero también puede pasar de que estas estructuras lineales se peguen a ciclos o a estructuras que no tienen un principio o un fin definido, es decir, a estructuras cerradas. A eso se le conoce como cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Nosotros nos centraremos en el estudio de los cicloalcanos, también sabiendo que existen los cicloalquenos. Entonces, permítanme, la estructura funciona en varios cicloalquinos, pero vamos a centrar en estos dos que son los más comunes. ¿Qué son los cicloalcanos? Básicamente son estructuras del carbono donde los enlaces carbono-carbono
tienen una forma cerrada. Es decir, la tetravalencia formó un ciclo. Un ciclo. No necesariamente un círculo, ¿no? Un ciclo. Van a ver que a partir de aquí pues podemos también dibujar estructuras con la fórmula estructural, valga la redundancia, y también así podemos hacer la fórmula semi-desarrollada respetando las respectivas estructuras que ya hemos visto. Las reglas de nomenclatura, por lo que parezca, no cambian. De hecho, lo único que podríamos añadir a esto es que el nombre o nombres que se van a colocar es la palabra ciclo delante de la estructura principal o el ciclo principal del cual vamos a nombrar. Ahorita voy a hacer un ejemplo a continuación, voy a estarlo dibujando, ustedes pueden acompañarme ahí. Así que permítanme, procedamos a dibujar. Digamos que nosotros tenemos la siguiente estructura. Tenemos, en este caso, un carbono con dos hidrógenos. Por aquí, el mismo carbono con dos hidrógenos. Y por aquí, el mismo carbono con dos hidrógenos. Si esto fuera una estructura lineal, no habría manera de que se unieran porque sí o sí en alguna de las puntas tendría que haber CH3 para que estuviera completa la estructura o tendría que tener dobles enlaces. Bueno, pero ¿qué les digo? Si al final cada uno de estos CH2 se une con su vecino de izquierda a derecha a través de enlaces simples. En esta ecuación se ha formado un ciclo, es decir, una estructura cerrada de tipo orgánico. Cuando se forman este tipo de estructuras, lo que ocurre es que no hay inicialmente, al menos sobre el papel, un carbono inicial sobre el cual partir la nomenclatura. Pero lo que sí se puede hacer es identificar la cantidad de carbonos que han formado el ciclo. En esta ocasión tenemos a 3 carbonos que están unidos entre sí. La fórmula molecular de esto sería C3H y pues en cada carbono hay dos hidrógenos, 2 por 3 sería 6, C3H6. Pero lo que me interesa aquí es principalmente hacer la semidesarrollada y la estructural. Así que si a mí me dicen, hombre, dibujen esto mismo pero en la estructural, sería algo tan sencillo como esto. Dibujar un triángulo donde cada vértice de la estructura geométrica representa un átomo de carbono que está ahí representado. Ahora, sabiendo que tanto el de la izquierda como el de la derecha son el mismo tipo, ¿qué es? ¿Un ciclo alcano o un ciclo alqueno? Bueno, básicamente los enlaces son los que definen eso. En esta ocasión ustedes pueden notar que todos los enlaces de los 3 que tienen una línea solamente respecto al vecino carbono. Siendo este el caso, esto es un ciclo alcano, porque los enlaces son simples en toda su categoría. Si hubiera al menos un enlace doble, se diría que es un ciclo alqueno. Si hubiera al menos un enlace triple, se diría que es un ciclo alquino. En esta ocasión, como dije, nos centraremos en ciclo alcanos y ciclo alquenos. Por tal motivo, procederemos a identificar el respectivo nombre que tendrán estas estructuras. Vamos entonces a identificar, primero que todo, paso número 1, la cadena principal. En esta ocasión no la hay, sino que hay un ciclo principal. ¿Cuántos carbonos tiene el ciclo principal? 1, 2 y 3. En el caso de la estructura podemos contar los vértices 1, 2 y 3. 3 en nomenclatura orgánica es prop. Recordemos la tablita que se pasó desde las primeras sesiones de clase. Prop, que significa 3. Luego tenemos el tipo de enlace. Todos son enlaces simples, entonces será ano. Será el gas propano, pero un pequeño problema. Nosotros sabemos que la fórmula del gas propano es, desde las primeras clases, CH3, CH2, CH3. ¿Cómo hago yo para diferenciar el propano de esto que se formó en fórmula de ciclo y de hecho tiene un hidrógeno de más? En esta ocasión, los que son cíclicos tienen un hidrógeno de menos. Entonces, ¿cómo se hace para diferenciarlos en el nombre? Sencillo, la palabra es ciclo. A este de aquí se le llama ciclo propano. Ciclo porque es una estructura cerrada, prop porque tiene 3 carbonos en su ciclo principal
y ano porque es un alcano por tener todos sus enlaces simples. Si fuéramos a hacer de este mismo un alqueno, tendríamos que considerar una estructura como la que sigue. CH, CH, CH. Y en lugar de tener enlaces simples, tendrían que tener enlaces dobles. Para, de este modo, poder combinar su estructura sin que se interrumpa la tetravalencia del carbono. Entonces, lo que tenemos aquí es el ciclo también, porque si es cerrado, propeno, ciclopropeno. Por ahora hacemos en ciclopropeno, luego vamos a ver que pues en realidad uno debe enumerar los lugares donde están las respectivas estructuras dobles para este caso en particular. Entonces, siendo este el caso, podríamos, al menos temporalmente, llamar a este ciclopropeno. La pregunta que cabría es esta: ¿qué pasa cuando a una estructura cíclica se le pega algo como sustituyente? ¿Se puede nombrar? Y la respuesta es sí, se puede nombrar. Pongamos el caso del siguiente compuesto. Si estuviéramos en matemáticas, yo les diría esto es un cuadrado, pero no estamos en matemáticas, estamos viendo química, nomenclatura orgánica de compuestos cíclicos. Cada vértice o punta representa un carbono. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, 4 vértices, por lo tanto 4 carbonos. El nombre será but. Todos los enlaces son simples, por lo tanto será ANO, butano. Pero para diferenciarlo del butano, que es una cadena, se le coloca la palabra ciclo. ¿Por qué ciclo? Porque la estructura está claramente cerrada. Este se llamará ciclo butano. Algo muy particular que puede ocurrir es que al menos un par de los carbonos de la cadena principal, del ciclo principal, corrijo, tengan una vinculación a través de doble enlace. Si eso llegase a pasar, veamos cómo se podría nombrar el compuesto como tal. Si aquí nosotros tenemos una estructura donde esto que vemos aquí tiene un doble enlace, que si lo fuéramos a representar, por así decirlo, en la fórmula semidesarrollada, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Si esto fuéramos a representar en la fórmula semidesarrollada, quedaría de la siguiente manera: carbono, carbono, carbono y carbono. Los dos de la derecha, tanto arriba como abajo, enlace simple. El de la izquierda con el de abajo, enlace simple. El de arriba a la izquierda con el de arriba a la derecha, enlace simple. Y estos dos, enlace doble. Para que el de la esquina superior de izquierda tenga completa su tetravalencia, tendría que tener un hidrógeno. Solo uno, CH. Mientras que estos dos, el de la derecha, los de la derecha, tendrás que tener CH2 y aquí CH2. Mismo caso para el de abajo a la izquierda, que tendría que tener CH solamente para completar su respectiva tetravalencia. Si nos piden nombrar esto, debemos, ahora sí, que tenemos enlaces dobles, priorizar la menor posición para dichos enlaces. Siendo ese el caso, ya que no hay sustituyentes aquí, se va a priorizar esa ubicación para los dobles enlaces. Entonces, yo puedo asumir sin ningún problema que, por ejemplo, este sea el carbono 1 y que este sea el carbono 2. Entonces ya sabré que entre el 1 y el 2 está el doble enlace. Por defecto, cuando no se diga, digamos, la enumeración de dónde está el doble enlace, es porque se sobreentiende que es el primero. Por tener el caso, en esta ocasión, el primero es el que tiene el doble enlace, el segundo pues ya no lo tengo que colocar porque ya está convertido ese doble enlace con el primero, y por lo tanto se llamará, como es un ciclo, cantidad de carbonos 4, but, que significa 4, y tipo de enlace que los une, buteno, ciclo buteno. Y ahí tendremos nuestra estructura
Ya, marcada, ciclobuteno. También, como les dije, puede pasar que la estructura que tengamos tenga un o uno o más sustituyentes pegados en la misma. Entonces ponemos nuevamente al ciclobutano, pero esta vez tiene algo que se le pegó por aquí. Para el caso de los cicloalcanos, cuando tienen un sustituyente, se asume la menor posición para el carbono que contiene los sustituyentes. Recordemos que si son ciclos alcanos, pues no tienen sino enlace simple, o sea que no tendrían un punto donde comenzar. Para esto se utilizaría el sustituyente como punto de referencia. Entonces, por defecto, esto a lo cual se unió el metil que está allí sería el carbono número 1. Entonces, yo colocaría el nombre de la siguiente manera. En la posición número 1 hay un metil. Aparte de ello, es pertinente identificar que no solo en la posición 1 hay un metil, también identificar que esto es un ciclo. Esto es un ciclo de 4 carbonos, un ciclo de 4 carbonos. Ustedes dirán, no, son 5 carbonos, pero ya está el metil. Solo se cuenta el ciclo o cadena principal. Entonces, 1 metil, en el primer carbono de ese ciclo hay un metil pegado, que es el de la esquina inferior derecha, y aparte de ello tenemos un ciclo. Ese ciclo tiene 4 carbonos, but, y todos los enlaces son simples. Ciclobutano. Y ahí tenemos la estructura que nos acompaña en el nombre. Procedemos a continuación a hacer otro ejemplo. En esta ocasión piensen, por ejemplo, que tenemos esta figura que dimos, matemática, sería como el pentágono, ¿no? Pero como no estamos en matemáticas, este será un ciclo. Entonces piense por un momento qué pasaría si nosotros tenemos un doble enlace por aquí y por aquí tenemos a un metil. Bueno, para estos casos en los que tenemos no doble enlace, no enlace simple, sino un doble enlace, y aparte hay un sustituyente, se debe asumir la menor posición, atención con esto, la menor posición le debe quedar al lugar donde está el doble enlace. Como dijimos, pues como solamente tengo un doble enlace, se asume la menor posición en la posición número 1. Y a partir de allí vamos con criterios de desempate. Porque pues lógicamente cuando hay un enlace hay dos allí al menos. Entonces toca identificar cuál es el carbono número 1, cuál es el carbono número 2, el 3, el 4, el 5, para ubicar dónde está el sustituyente. Si usted asume que este es el carbono número 1, ya no vamos a decir derecha e izquierda porque son ciclos, vamos a decir a favor de las manecillas del reloj, que es como gira el reloj, y en contra de las manecillas del reloj. Entonces, para este caso en particular, si lo nombramos a favor de las manecillas del reloj, como gira el reloj, carbono número 1, 2, 3 y 4. Si lo nombro en torno a las manecillas del reloj, este me quedaría posición 1 y este posición 4. Veamos si hay una mejor opción, una posición más favorable. Si lo nombro en contra de las manecillas del reloj, carbono número 1 sigue siendo este, 2, y el carbono número 3 sería este. Como se ve, posición 1 y posición 3 es menor a posición 1 y posición 4. Siendo ese el caso, este compuesto en particular se nombrará en contra de las manecillas del reloj. Si vamos a colocar el nombre, nos quedaría de la siguiente manera. Por aquí voy a hacer una rayita. Separemos esto. Bueno, si nos vamos a colocar aquí, empezamos por el nombre del sustituyente. En la posición número 3 del ciclo, tenemos un metil. Y en la posición número 1, pues tenemos el doble enlace. Recordemos que cuando la posición número 1 pertenece a un doble enlace, no se coloca la numeración para ese doble enlace. Entonces tenemos un ciclo. Si esto es un ciclo, en el tercer carbono hay un metil, pero esto es un ciclo. Es un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en la cadena principal. Es un ciclo pent, que significa 5. Es un ciclo PENT. Ciclopenteno. ¿Por qué ciclopenteno? Bueno, porque en el carbono número 1 tenemos un doble enlace. Si ese es el caso, pues ahí tenemos la estructura como tal. Bueno, espero que haberlos ilustrado en esta sesión. Por ahora
voy a dejar grabada la clase y voy a hacer una pequeña actividad. Recuerden esas personitas que de pronto han enviado la actividad anterior, ahí está abierta pues, para que la envíen y pues para que no se le acumulen las tareas. Entonces vamos a hacer una pequeña tarea en esta sesión, en esta ocasión. Si la clase anterior vimos cómo pasar del número